Que, bueno, como te decía, fue declarado visitante ilustre de la ciudad por analizar justamente estos discursos del odio en los medios de comunicación. Ha sido muy interesante, gracias, muchos mensajes realmente, Sí, así muchos. que les agradecemos a todos por estar pendiente en la mañana de Radio Sónica. Bueno, vamos a charlar un poco de economía, de actualidad, de inflación, de precios. Eh, Vamos a charlar con Juan Pablo Costa, que en este caso nos atiende a través de CEPA Argentina. Siempre están tratando de ayudarnos a comprender parte de lo que nos sucede y nos pasa. Y bueno, la verdad que estamos todos con una situación difícil en el bolsillo por la inflación que está cercana al 10% y uno intenta siempre preguntarse cómo se baja, por qué no se baja, por qué las medidas del gobierno, a pesar de que de alguna manera intentan ir para un lado, no terminan dando el efecto deseado, al menos para nosotros como consumidores. Bueno, vamos a tratar de Juan, a ver si nos puede ayudar a pensar un poco. Juan, ¿cómo te va? Buen día, Maximiliano Lecky y todo el equipo del Arranque te saludan. ¿Cómo estás? Oh, hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, te hice un poco una pregunta compleja en la introducción, pero ya me imagino que te viven preguntando, ¿qué pasa con el bolsillo? Estamos acercándonos a un 10% de inflación mensual, muy difícil, complicado. Y cuando yo a veces escucho a algunos medios que dicen, bueno, el próximo gobierno va a tener que ajustar tarifas, el próximo gobierno, yo digo, bueno, ¿qué nos va a pasar? Y ni te digo si llega a haber una devaluación, como algunos medios también insisten. ¿En qué situación y Sí, contexto estamos, Juan? sí, y ni hablar también con toda la discusión vinculada a la dolarización. Por eso. A mí me parece que lo importante, a ver, en términos más de análisis, es detectar de alguna forma los principales factores, ¿no?, que explican el aumento de la inflación en este último tiempo, porque la realidad es que nosotros veníamos, a ver, haciendo un recuento un poco más de más largo plazo, uno va viendo que la inflación se va explicando por cuestiones distintas. Este es un primer elemento importante. La inflación en realidad es un síntoma, ¿sí? Es un síntoma de algo que está pasando, pero ese algo puede ser muchas cosas, ¿sí? Yo siempre digo, haciendo un poco una analogía, una metáfora, la inflación es algo similar a lo que puede ser la fiebre, ¿sí?, en la salud humana, que bueno, te indica que algo está pasando, pero en realidad vos podés tener un montón de cosas que estén provocando eso, ¿sí? Cosas Ujú. distintas, a veces combinadas o no, ¿sí? Acá hay algo parecido. Nosotros tuvimos durante la presidencia de Macri Ujú. un aumento, una duplicación de las tasas de inflación, ¿sí? Porque la agarró más Es o menos verdad, con 25, lo dejó en 50, es verdad. 55, y vos ahí tenías una inflación de costos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, el aumento muy fuerte de tarifas, fundamentalmente tarifas, y otros elementos, combustibles, o sea, algunos, y luego las corridas cambiarias, o sea, las devaluaciones, fueron generando, bueno, aumentos de precio. Y esto es interesante porque vos veías claramente cómo en el análisis, ¿no?, cómo las tarifas por ejemplo, las tarifas preanunciaban los futuros aumentos, ¿sí? Porque Ujú. era como lo que gatillaba después los aumentos en el resto de los sectores. En este caso, eso después cambió, ¿sí? A partir del 2020, bueno, pandemia mediante, y además por el cambio de gobierno, eso se modificó. La inflación, de hecho, quedó bastante aminorada, 30% fue hasta en el el año 2020, pasado si con la mal no guerra. recuerdo. Alrededor del Alrededor del 30% 30. fue durante pandemia, 29, si mal no Exacto, recuerdo. sí, 30 creo que quedó, Sí, 30, 30 y pico. sí. Ahora, el año pasado con la guerra se volvió a disparar. El problema es que luego los precios a nivel internacional volvieron a acomodarse, bajaron. El precio de alimentos y energía fundamentalmente fue lo que provocó. Pero acá no bajaron nada, ¿sí? Es decir, ahí tenés también un proceso de rigidez o inelasticidad, como se llama, a la baja, ¿sí?, en materia de inflación. Y vos hoy, porque digo, muchos sectores, especialmente economistas vinculados a la oposición, dicen, bueno, lo que decías vos, ¿no? Hay que ajustar tarifas, cerrar el déficit fiscal, el costo laboral puede ser que esté explicando también la inflación, pero vos cuando ves todos esos elementos, ¿sí?, por separado, digo, en todos los casos siempre son aumentos por debajo de la inflación, ¿sí? Los salarios
no hay un proceso de aumento generalizado de Entonces, los salarios reales. ¿qué explica la inflación? Porque también Bueno, hay otros por eso, economistas ahí va. que dicen, espera, hay otros, para sumarte un dato más, hay otros Sí. economistas que dicen, el propio acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario. ¿Eso es verdad o no? Sí. Ni. Ok. Ni. No, ¿por qué digo? A ver, eso está buena esa pregunta, me parece que el problema del acuerdo, además de que es muy difícil de cumplir, genera bastantes problemas, muchos dicen que es inflacionario y yo te diría que sí y no, depende cómo lo veas, porque el problema del acuerdo es que no te elimina al Estado la posibilidad de tener herramientas de política monetaria, que son muchas herramientas que tradicionalmente se han utilizado en este tipo de contextos para ir reduciendo los niveles de inflación. Por ejemplo, fijar tasas de interés, ¿sí? Por ejemplo, fijar un tipo de cambio, atrasar o atrasar de manera relativa, ¿no? El dólar, o para ir conteniendo precios, por ejemplo, atrasar tarifas, por ejemplo, atrasar a veces suena malo, pero no está mal, digo, eso en términos de precios relativos a veces son las anclas que uno necesita para ir morigerando los procesos de inflación. Ahora, todo esto, el acuerdo dice no podés hacer eso, o sea, las tarifas las tenés que ir actualizando, otros precios como combustibles, digo, donde YPF obviamente tiene un rol central, termina siendo casi como lo que dice YPF, ¿no? Como el actor de mercado, digamos, que maneja el mercado, y lo mismo pasa con la tasa de interés, la política monetaria, el déficit fiscal, etcétera. Entonces, eso lo que hace es que a vos te quita herramientas, ¿sí? para ir conteniendo esa inflación. Y después, por supuesto, el principal factor disruptivo que tenés hoy es la falta de reservas, ¿sí? En el Banco Central. Eso en realidad lo que hace es presionar sobre la devaluación, o sea, sobre el tipo de cambio, y tanto la devaluación del tipo de cambio oficial como el aumento de la brecha, en el caso de que el tipo de cambio oficial se mantenga relativamente estable y los dólares financieros o el blue aumente mucho, ahí lo que te ocurre es aumenta la brecha entre el dólar oficial y el resto de los tipos de cambio, y eso también genera problemas, si no es gratuito, genera tanto expectativas de devaluación, pero también genera mayores incentivos a realizar maniobras comerciales, de importaciones y demás, porque bueno, el dólar oficial queda como cada vez más barato en términos relativos. Entonces, hoy me parece que ese es el principal problema, ¿sí? Después tenés un montón de otros problemas concurrentes, digo, por ejemplo, en el sector alimentos, el nivel de concentración que tenés en la industria alimenticia es tan elevado, eso nosotros lo hemos trabajado, que también permite a las empresas tener actitudes un poco monopólicas o oligopólicas en términos de formación de precios, ¿sí? O sea, pero esos son todos problemas concurrentes o secundarios en un punto, y el principal me parece que es la falta de reservas, que hace que cualquiera te corre con el tipo de cambio, ¿sí? O sea, cualquier pequeño movimiento, rápidamente eso puede ser interpretado como una debilidad, ¿sí? A la hora de defender el valor del peso, y todo el mundo se va a refugiar en el dólar. Eso, además, y con esto cierro, eso en un contexto electoral muy complejo, un contexto electoral y político muy complejo para el oficialismo, que hace que se agudicen aún más, ¿sí? Esas expectativas o esa búsqueda de cobertura en el dólar por parte de, gran parte de las empresas. Claro. Yo, Juan, te traslado una pregunta que es personal, pero que me imagino que le pasa a mucha gente. Yo la verdad estoy muy asustado con los índices de inflación. Estoy muy asustado a nivel personal, a nivel de la actividad de uno, a nivel, digamos, de lo que recibe y lo que tenés que pagar en el momento, lo que te queda en el bolsillo, ves cómo se te pulveriza. La verdad que esa preocupación la tenemos todos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo deberíamos posicionarnos frente a este marco eleccionario o electoral? Porque, digamos, vos tenés un candidato que te dice, mira, hay que dolarizar. Entonces la gente piensa, yo creo que es simple pensar que la gente piensa que le van a dolarizar a 2.000 o a 3.000 y dividís lo que vos ganás hoy, dividido 2.000, 3.000. Yo creo que la gente lo que busca en el marco de la dolarización es una estabilización, como saber que esto vale $1 y va a valer $1, punto. Ahora,
Hay en los otros dos programas, si querés, Juntos por el Cambio, El Frente de Todos, sea cual sea con sus variantes, también propuestas concretas de estabilización, o a todos les conviene la inflación, porque digamos, si no, uno se pregunta por qué no estabilizaron cuando le tocó a Macri y ahora que le toca al Frente de Todos. No, mirá, la inflación creo yo que no le conviene a nadie, ¿sí? Absolutamente a nadie. Es un fenómeno que se da, ¿sí? Se da por distintos motivos, pero no es algo que se busca. Esto es importante, ¿no? Porque de pronto yo también he escuchado a algunos que dicen al gobierno le conviene la inflación porque licúa el gasto. Eso no es así, porque de hecho también licúa los ingresos. Vos pensás que el Estado cobra impuestos sobre, por ejemplo, no sé, ganancias, sobre ganancias pasadas de las empresas, a precios viejos, ¿sí? Los cobra hoy y tiene que gastar hoy, o de hecho los próximos meses, me explico, es decir, es algo que incluso desde el punto de vista técnico perjudica a todos, incluyendo al gobierno, ¿sí? No es algo. Entonces primero desmitifiquemos eso y saquemos ese mito, ¿no? De la inflación como algo, un mecanismo buscado porque podría servirle al gobierno. No. Ni a este ni al anterior tampoco, ¿sí? Lo que pasa ahí me parece que hay distintas lecturas de qué es lo que provoca la inflación, en el caso de los sectores de Juntos por el Cambio, que fue en el anterior gobierno. Ellos en general siempre plantean, y imagino que muchos lo habrán escuchado, que el gran problema de la inflación es provocado por el déficit fiscal, ¿no? Entonces en la medida que vos cierres el déficit fiscal y dejes de gastar, y etcétera, bueno, ahí se va reduciendo la inflación. Bueno, no es lo que ocurrió, sí, de hecho hubo varias veces, varios intentos, ¿no? de ese tipo de programa ortodoxo y en todos los casos, te diría, salvo en la convertibilidad por otros motivos, generaron aumento de la inflación. En el caso de la dolarización es interesante la pregunta, porque vos decís ahí, a ver, en los años electorales la política se mezcla, en realidad siempre, ¿no? Está la política y la economía van de la mano, pero digo, en los años electorales se mezcla mucho por una cuestión de expectativas, ¿viste? Y ahí sí me parece que hay un rol que no es bueno, ¿sí? Que está jugando gran parte de la oposición, especialmente me refiero a los economistas enrolados en Juntos y a Milei y también su equipo, digamos, que plantea la dolarización, porque por un lado tan solo el planteo de la dolarización por parte de un candidato que tenga cierta chance, digo, Milei hoy en día todo parece indicar que no sería lo más probable, digo, pero tendría cierta chance de entrar al balotaje. Bueno, eso ya te empieza a provocar algunos problemas en la economía, porque todo el mundo digo a nivel mercado, digo empresas, etcétera, inversores, empieza a cubrirse en dólares, es decir, aumenta la presión sobre el tipo de cambio ante la posibilidad, antes imposible, ahora ya no tan imposible, de que pueda llegar a ganar Milei y querer implementar su plan de dolarización. Algo parecido pasa con los economistas de Juntos cuando dicen, ojo que con la deuda en pesos que toma el gobierno, ojo que si ganamos nosotros no sé si la vamos a pagar. ¿Qué está haciendo? Está generando inestabilidad a propósito, te diría, digo, por motivaciones políticas, porque no es la discusión de un programa, sino casi meter ruido a propósito como para complicar la estabilidad del gobierno en este momento en un año electoral, ¿no? Entonces, ahí me parece que, y yo creo que a ver, en el oficialismo también existió esta discusión, ¿sí? De cómo estabilizar y etcétera. Yo creo que hoy ya es tarde para hacerlo ahora, y la estabilización además requiere de capital político, ¿sí? Requiere de cierta autoridad política, que me parece que hoy el gobierno, naturalmente, al ser un gobierno que está terminando, digo, ya no tiene. Quizás el próximo gobierno, incluso siendo del signo del Frente de Todos, sí podría encarar una política de estabilización que lleve la estabilización, digo, para que la gente entienda, no es solo bajar la inflación, obviamente que ese es uno de los principales objetivos, sino una modificación de precios relativos. ¿Qué significa esto? Desde mi punto de vista, la estabilización debería darse con un aumento de los salarios, de la capacidad adquisitiva y una reducción relativa del precio de los alimentos, especialmente, ¿sí? Digo esto porque hay muchas estabilizaciones, hay estabilizaciones más regresivas en donde vos lográs, un poco pasar en 1 a 1, digo, vos lográs bajar la inflación,
pero en términos de poder adquisitivo sí, no lo queda pulverizás. la mejor distribución del ingreso. O no queda la mejor digamos. distribución, exacto, está bien. Exacto. Entonces, bueno, hay distintas formas de hacerlo y bueno, ahí es donde un poco uno creo que también se juega la cuestión electoral, ¿no? De cara a las próximas elecciones. Bueno, Juan, te agradezco por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable la gente de CEPA, un abrazo enorme. Un abrazo grande, hasta luego. Chau, adiós. Charlamos con Juan Costa de CEPA para conversar un poco de economía, de inflación y lo que nos va sucediendo en la mañana del arranque.